Nos da muchísimo gusto aquí entre dos contactarnos con Jorge Ignacio Martínez. Él es responsable del Observatorio Ciudadano de Protección Animal. Jorge Ignacio, muy buenos días, antes que otra cosa. Buenos días, Patricia, un gusto. Jorge Ignacio, ¿cómo van las leyes, cómo van las acciones precisamente para regular lo que tiene que ver con el bienestar animal en México? Recientemente en Oaxaca ya se expidió una ley en materia de bienestar animal. Con esto ya son todas las entidades que cuentan con una ley en la materia. También el año pasado en Chiapas era el último estado en el que faltaba por tipificar el maltrato animal como delito, pero pues una cosa es que ya lo tengamos en la legislación, pero es poco el cumplimiento. En el diciembre del año 2024 ya se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite al Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, legislar en materia de bienestar animal. Esto se refiere que ya no solamente va a haber leyes locales, sino que ya se va a poder haber una ley general de bienestar animal, es decir, que aplica obviamente en todo el país y obviamente que los estados tendrán que armonizarla, pero estos cambios aún no se traducen en resultados tangibles en diversas entidades, como lo es, por ejemplo, en mi estado, en el caso de Tlaxcala, pese a que tenemos el código, ya está tipificado el maltrato animal como delito en el Código Penal, o tenemos una ley, pues es muy poco el cumplimiento de denuncias que se han recibido, no hay presuntos infractores puestos a disposición, no hay todavía vinculaciones a proceso, por eso ahorita estamos trabajando aquí en la entidad para que también se homologue la Constitución local, para elevar a rango constitucional la protección animal, tengamos más herramientas. Lo que hace mucha falta a nivel en todos los estados, pues es que no solamente tengamos la legislación, sino que las autoridades la apliquen, se prevenga, se trabaje en el fomento de la tenencia responsable de animales, respeto de los animales, pero también que se apliquen sanciones. Ahora, hay quienes opinan, Jorge Ignacio Martínez, que hay una especie de, epidemia de maltrato animal en nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Nosotros sí lo vemos que va mucho en aumento y que es un signo que muchas personas o mucha gente de las mismas instituciones no se dan cuenta, pero que está muy relacionado. ¿Relacionado en qué aspecto? Por ejemplo, en Ciudad de México, ya tanto la Procuraduría de Protección al Ambiente y el Ordenamiento Territorial de la PAUT, como la Fiscalía General de Justicia, se han dado cuenta que donde hay casos de maltrato animal, pues también es muy probable, y han documentado que también hay violencia intrafamiliar. Entonces sí, en efecto, a muchas veces va en aumento. Muchas de las personas que llegan a maltratar, comienzan maltratando animales, escalan su violencia hacia personas de adultos mayores. Aquí en esta entidad lo vemos que muchas personas dicen, y también por eso es importante que en las constituciones se reconozca a los animales como seres sintientes, pues los ven ellos como objetos, como cosas. Piensan, pues es mi propiedad, yo puedo hacer con el animal lo que quiera. Y muchas veces que las autoridades quieren actuar, dicen, no, pues si yo soy el dueño de mi animal, yo puedo hacer lo que quiera. Es decir, no están enterados que ya están protegidos de ciertas formas en las legislaciones y sí, en efecto, va en aumento el maltrato hacia los animales. Es decir, el maltrato animal, pues es un síntoma del maltrato que se puede vivir dentro de los propios hogares y sobre todo también pues de la sociedad en general, Jorge Ignacio. Así es la antesala de la violencia social. Quien comienza maltratando a un animal escala su violencia hacia las personas, principalmente contra mujeres, niños y adultos mayores. Jorge Ignacio Martínez, ¿por qué es importante también el que se considere dentro de nuestra Constitución el hecho de que los animales son seres sintientes? Es muy importante, en principio, por una parte que comentaba hace un momentito, de que ya no se les vea como objetos, como cosas, sino son seres que sienten tanto dolor como también ellos tienen emociones. De hecho, recientemente nosotros solicitamos, porque nos tienen congelada aquí en el Congreso del Estado de Tlaxcala, la reforma a la Constitución local para que se homologue con la federal. Lo que nosotros les hemos comentado y solicitamos a la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, que está presidida por la doctora Claudia Eduardo, pues una opinión técnica al respecto. Y ella manifiesta dentro de esta opinión técnica, basada obviamente dentro de ciencia, que tanto la etología como las neurociencias, pues obviamente tienen demostrado que los animales son seres sintientes, es decir, tienen esa sintiencia. Y es importante que se reconozca para que no se les vea como objetos, como cosas, se les trate obviamente como tal, como objetos de propiedad, y con esto nos permita, y no solamente digamos que sino que se ponga en práctica una vez en lo que ya están, pues para que se les dé ese derecho. Hay una traba muy recurrente que hay, que eso todavía faltan. Estos son pasos que se van dando, pero falta mucho. Dentro de ello también es, por ejemplo, que los animales, dentro de la ley de víctimas, no están reconocidos como víctimas. Es decir, que si un animal le sucede algo, quien se vio afectado es el dueño del animal porque se vio afectado un objeto de su propiedad. Al animal no se le ve como una víctima, sino se le ve como un objeto. Ahora, Jorge Ignacio Martínez, tú como responsable de este Observatorio Ciudadano de Protección Animal, me gustaría que nos dijeras qué se considera maltrato animal, sobre todo para que nuestras audiencias tengan claro lo que esto significa. El maltrato va desde la misma omisión, de la misma negligencia, obviamente hasta ya intencionalmente afectar a un animal. Esto puede ser que muchas personas a veces dicen, pues yo tengo a mi animal, con que le dé comida y croquetas de agua es suficiente, pero omiten, o algunos no lo conocen, o algunos si es por negligencia, que no solamente es eso, que los animales deben de estar resguardados de la intemperie, es decir, no deben estar expuestos a la lluvia, al calor excesivo, al frío, que no son para tenerse en las azoteas, que los animales deben de recibir atención médica veterinaria preventiva, que esto va obviamente desde vacunación, y no solamente la que es gratuita, que es la antirrábica, sino todo el cuadro de vacunación completa, como por ejemplo el parvovirus, mosquillo, todas las vacunas que deben de tener, que se les debe también llevar periódicamente
por lo menos 2 veces al año al médico veterinario, porque a veces que se llevan cuando ya su estado de salud se pueden dar cuenta a lo mejor ya muy tarde de ciertos problemas que puede tener, de que los animales no son para tenerse encerrados todo el tiempo. Se registra mucho abandono actualmente, por ejemplo, de los animales husky. ¿Por qué? Porque dicen, yo quiero tener un husky, pero lo voy a tener encerrado dentro de mi departamento, me voy a trabajar y cuando llego ya destruyó la sala. Muchas personas que están haciendo tristemente, por ejemplo, solemos en Tlaxcala, hay mucho abandono de husky, porque cuando los animales destruyen la sala ya lo quieren sacar y no, estos animales son para ejercitarlos mucho, es decir, se les tiene que también dar recreación. No solamente es que tengo al perro y lo tengo encerrado y pues hay que se quede todo el día solo, no, sino que se les debe de hacer. Eso es, digamos, un ejemplo. Hasta obviamente casos en que hemos, por ejemplo, aquí en Tlaxcala recientemente hubo un perro que fue quemado, o hay perros que son golpeados, o hay perros que tienen todo el día amarrados sin que se puedan mover, los tienen mojándose, no les dan absolutamente nada de comer. Esos son algunos de los tipos de maltrato. Y por eso las autoridades pues deben de emprender acciones precisamente para evitar, sobre todo cuando hay una especie como de moda, ¿no? Por ejemplo, para comprar huskies y de pronto se desconocen que son una raza de perros que necesitan de mucha actividad física, que no pueden estar encerrados, pero la gente pues se va con la moda. Así es, sí, de hecho lo que nosotros hemos pugnado mucho y por ejemplo, eso se hizo en la reforma de la Constitución Federal, en las locales pues es también lo que se está trabajando y hay muchas entidades que ya lo tenemos en la ley, como por ejemplo Tlaxcala, que lo fundamental es trabajar en la prevención, es decir, en el fomento de la tutela responsable, en ser conscientes que muchas veces, y lo entendemos, no todas las personas van a amar a los animales o se les puede obligar a que los amen, pero sí tienen que entender por qué es importante respetarlos. Por ejemplo, un tema muy importante es que la salud de los animales está estrechamente interrelacionada con la salud de las personas y del medio ambiente, de acuerdo al enfoque de una salud que también trabaja la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y el otro era un punto que comentábamos hace un momento, el maltrato animal es la antesala de la violencia social. Si desde pequeños se les concientiza, mira, si vamos a tener un animal, estas son las responsabilidades que implican, por eso se les tiene que respetar. Si desde pequeños les enseñamos eso, vamos a formar ciudadanos responsables, que cuando ya sean grandes, no es algo que se les va a tener que decir en ese momento, si ya no lo van a tener ya adquirido, aprendido desde pequeños. Por eso, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, que aunque no se ha aplicado, tristemente se lleva un 5% de avance, es decir, nada ya desde hace 3 años, pero sí bien establecido que se debe de dar este tipo de educación en esta materia del fomento, bueno, en este caso del fomento de la tenencia responsable desde todos los niveles escolares. Y no solo, y eso, digamos, lo fundamental es la prevención, porque obviamente una denuncia es cuando ya ocurrió un hecho, pero una vez que ya se haya trabajado también en la prevención, a la par se tiene que trabajar en que se tienen que imponer sanciones, porque si muchas personas dicen, pues yo maltrato a un animal, no va a pasar nada, no, sino que no nada más quede en la pura letra, sino que realmente se apliquen sanciones que inhiban a más personas a que cometan el maltrato. Ahora, Jorge Ignacio Martínez, tú como responsable de este Observatorio Ciudadano de Protección Animal, ¿qué nos puedes comentar sobre la necesidad también de regular a los llamados refugios de animales? Esto es muy importante, es un tema polémico, pero por más que nosotros sí lo entendemos que es polémico, el maltrato animal no solamente se puede hacer desde los hogares, o tristemente se puede hacer desde los hogares, o desde personas que intencionalmente ven a un animal y le quieren hacer daño, sino mucho también es por negligencia o omisión, es decir, al tener un refugio, pues se tiene que estar consciente que sí, lo hacen muchas personas, lo hacen con sus propios recursos, con sus sueldos, pero al tener a veces cantidades tan grandes de animales, pues esto implica que no pueden estar dependiendo todo el tiempo de donativos, es decir, si están arriesgándose eso, cuando no hayan donativos, porque muchas veces están padeciendo, ya no tenemos croquetas o ya no tenemos esto, muchas veces no va a haber, pues ¿qué va a pasar? A los animales no les van a poder proveer de una dieta especial porque tampoco se les puede dar cualquier tipo de alimento. Si a un animal yo le quiero dar cualquier cuestión que le pueda afectar distintos órganos de su cuerpo, como puede ser, por ejemplo, el hígado, y no solamente le damos de comer y ya no, sino que tienen que tener obviamente su cuadro de vacunación, recibir atención veterinaria. Si estos animales enferman, deben de tener servicios médicos. Entonces tener un albergue, pues son palabras muy grandes. Además también tiene que serse consciente que es hasta donde una capacidad económica segura lo permita, más allá de eso no se puede, porque un ejemplo, ¿qué puede suceder si quien encabeza un refugio o quien se hace cargo, aún sea pequeño o grande, llega a fallecer? ¿Qué va a pasar con esos animales? Colocar de repente, aunque fueran 60 animales en adopción, es imposible y tampoco se pueden entregar al primero que pase porque no sabemos en qué condición los va a tener. Es decir, se debe, y no solamente deben de ser lugares de acaparar animales, no, sino es rescatar y dar en adopción de manera responsable, no solamente ir acumulando animales, porque también el bienestar de los animales, estando hacinados o con muchos animales, no es un bienestar. Hay veces que se les saca de un mal lugar para llevarlos a un infierno peor. Y por eso, pues sí, como bien lo dices, aunque sea un tema polémico, es algo que se tiene que regular precisamente para evitar este maltrato animal. Hay algunas leyes en que sí está, pero precisamente por lo polémico que es, no se atreven a ponerlo en marcha. Por ejemplo, tan solo en Tlaxcala, para poder tener un refugio, tienen que contar con un permiso que otorga la dependencia estatal del tema, que es la Coordinación de Bienestar Animal. A la fecha, por ejemplo, en mi entidad, no hay un padrón tan solo de refugios, es decir, operan los refugios, no solicitan el permiso y la misma coordinación, pues no ha llevado a cabo este padrón, donde sepa exactamente qué refugios hay, qué condiciones, por lo tanto, les da la autorización para poder establecerlo. Sí sabemos que ellos hacen una labor, pero también es muy importante ser conscientes de un tema. Por ejemplo, tan solo en Tlaxcala existen más de 500,000 perros con tutor y cerca de 200,000 gatos con tutor, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Bienestar autorreportado del INEGI del 2021, pero de manera extraoficial, de acuerdo a
al entonces jefe del Departamento de Vinculación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en 2012, era el doctor Carlos Esquivel Lacroix, cuando dio estas declaraciones. Se estima que en México solamente el 30% de los perros tienen tutor, 30% son comunitarios, es decir, que en la comunidad les ayudan principalmente con comida, y un 40% está en total abandono. Es decir, rescatar a todos los animales en la situación de calle es inviable totalmente. Lo que se debe trabajar es en la prevención del abandono. Los refugios ayudan a su capacidad, pero tenemos que ser conscientes que sería imposible que se rescataran a todos los animales. Es decir, aunque suene muy rudo, pero un refugio no es una solución. Lo que sí es una solución es que se trabaje en la educación, en que se establezca y que se obligue a las personas a que tengan una tutela responsable con los animales, y también en la impartición de sanciones. Y otro punto importante, en la regulación de la venta de animales. Si vas a vender un animal, por ejemplo, en la Cala lo tenemos, si van a vender un animal, el animal tiene que ser y le digo, lo tenemos entre comillas porque tampoco se pone en marcha. Si se va a vender un animal de acuerdo a la legislación, el animal y el cachorro tiene que ser entregado esterilizado, la hembra tiene que descansar mínimo un año después del parto y antes de volver a reproducir, porque muchas veces por aquí tuvo un cachorro y por aquí, órale, a la otra vez la vuelven a reproducir. Es decir, nada más, obviamente los ven como negocio. Los animales tienen que ser entregados en óptimo estado de salud con su cuadro de vacunación completa, porque muchas veces los entregan al mes, ni siquiera han estado el tiempo que deben de estar mínimo con el mamá. Son muchas cosas que se tienen que regular y sí se tiene que ver. Que un refugio, pues sí, se puede ayudar a ciertos animales, pero es imposible rescatar a todos. Se tiene que trabajar en políticas públicas para evitar precisamente que estos animales lleguen a la calle. Jorge Ignacio Martínez, él es responsable del Observatorio Ciudadano de Protección Animal. Tocas este punto importante de la prohibición de la venta precisamente de los animales, la venta ilegal, y de hecho aquí en la Ciudad de México se anunció la prohibición de venta de animales en el mercado de Sonora, pero hemos visto lugares, sobre todo en centros comerciales, que sigue la venta de animales, especialmente gatos y perros. Ahí, ¿qué nos puedes comentar, Jorge Ignacio? Exactamente. De hecho, muchas leyes tienen regulado precisamente la venta y se tiene que hacer cumplir lo que ya tienen ellos regulado. Es decir, en qué condiciones los van a tener, en qué condiciones los van a exhibir, en qué condiciones van a estar a esos animales en esas zonas, tanto, es decir, cómo los van a tener, de que se puedan mover, de cómo están, como en este caso los hablas que lo tienen, el tiempo que los tienen, y tanto la venta, digamos, legal, tanto en centros comerciales como la venta ilegal, que por ejemplo ahorita ya, aunque se prohibió, o en términos formales, la venta, por ejemplo, en el mercado de Sonora, pero pues se ha estado viendo reportajes que pues lo están haciendo por debajo del agua. Es decir, tienen que estar atentas las autoridades e inmediatamente están aplicando sanciones ejemplares, que sí digan, híjole, pues si lo quise hacer de esta manera, pues sí me van a sancionar, y obviamente si ya están las sanciones van a aplicarlas, y si no, pues entonces que se incrementen las sanciones, pero que sí se empiecen a aplicar sanciones enérgicas, porque si no, pues simplemente dicen, pues no pasa nada, no queda con que me van a dar un manazo y pues sigo haciendo lo que yo quiero. Así es, más acciones concretas por parte de las autoridades. También me gustaría preguntarte, Jorge Ignacio Martínez, porque recientemente leí una investigación de la UNAM sobre el llamado síndrome del Arca de Noé, que es una, pues por decirlo así, una acumulación de animales por parte de algunas personas. ¿Qué nos comentas al respecto aquí entre dos? Sí, mire, era también un poquito parte de lo que tocamos, que si muchas personas lo hacen, sí, por una necesidad, un sentimiento de ayudar, y obviamente, pues por humanidad, ven a un animal en malas condiciones, bueno, pues sí, pero tiene que ser con la conciencia que es hasta dónde puedo, hasta dónde me alcanza tanto, no solamente económicamente, sino voy a tener el tiempo de estos animales, tenerlos en una zona limpia, en estarlos obviamente también que dentro del área que se estén ejercitando, que no solamente los tengamos en jaulas, en lugares encerrados, voy a tener la capacidad también económica de darles todas sus atenciones. No simplemente es que me llene de animales, muchas veces es lo que pasa, que dicen, no, pues de que estén en la calle, que estén aquí todos apretados, con eso los estoy ayudando. No, realmente, y si se les revista, se les hace un estudio etológico, la etología obviamente es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, pues ahí se podrán dar cuenta si realmente el animal está en un estado óptimo. Por más que se diga que no está en la calle, pues sí, pero hay veces que pueden estar peor todavía que en la misma calle. La calle no es un lugar para los animales, no, obviamente no lo es, pero muchas veces es peor cuando los tienen en ese lado. Si las personas, y por eso lo comentábamos, la regulación, quien tenga animales, en este caso tanto refugio, se tiene que regular, porque si muchas veces pasa esto de que, pues con el afán de ayudar, se siguen llenando de animales, y muchas personas sí lo ven y sí se considera exactamente así como un síndrome, obviamente sin dejar de lado que pues ellos hacen esto, pero obviamente esto es una consecuencia, todo viene originado desde los tutores y responsables que no fueron conscientes de las responsabilidades que adquirían al tener un animal, que lo abandonaron, y también de parte de los gobiernos que no trabajan en lo que ya comentábamos en la educación, no trabajan en hacer una tenencia responsable obligatoria y no trabajan también en aplicar sanciones. ¿Qué podemos hacer las ciudadanas, los ciudadanos, precisamente para contribuir en el bienestar animal desde nuestras trincheras en casa? En casa es desde concientizarnos, desde si no hemos tenido acceso a la mejor por parte del gobierno, nosotros mismos también decir, ¿sabes qué? Pues voy a tener un animal, pues tengo que investigar en qué condiciones lo tengo que tener, cómo debe de estar este animal, y también si en medida de posibilidad está apoyar, bueno, pues obviamente, y esta información pues obviamente inculcarla en los niños, desde los niños, pero también decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Es decir, podemos apoyar a la mejor en esterilizar a un animal que no tenga la mejor tutor, obviamente ser responsables de esterilizar a nuestros propios animales, porque muchas personas dicen, pues voy a tener a mi perrito, no hay problema, yo lo voy a cuidar, no se va a cruzar, pero ¿qué pasa si una perrita se
llega a extraviar? ¿Cuántas veces no se va a reproducir y no estaba esterilizada? ¿Cuántas veces no se va a reproducir de manera indiscriminada en la calle? Es muy triste verlo como una perrita y atrás de ella, a veces hasta de cualquier talla, a veces hasta perritas chiquitas, y atrás de ella van como 20 perritos. Y obviamente pues todos los animales que se van a estar reproduciendo, obviamente con los riesgos de transmisión sexual, como puede ser el TBT. Es decir, que nosotros mismos como sociedad seamos conscientes, seamos que no podemos abandonar a los animales, que los animales en situación de calle es una problemática social que a todos nos corresponde atender, no solamente al gobierno, sino desde la sociedad debemos de estar contribuyendo en atender esta problemática. Jorge Ignacio Martínez, responsable de este Observatorio Ciudadano de Protección Animal, muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos, en Entre Líneas, en Imer Noticias. Muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, ahorita nos centramos en este tema porque pues son la mayoría, por ejemplo, en Tlaxcala, en 3 de 4 hogares hay un animal de compañía. Le mencionaba los datos, por ejemplo, de nuestra población, somos 1.400.000 personas, pero entre perros y gatos tenemos 700.000. En 3 de cada 4 hogares hay un animal de compañía, pero obviamente pues también se tiene que ver por los animales considerados como de trabajo, producción, consumo, o los animales silvestres que, por ejemplo, muchas personas quieren tener un animal silvestre dentro de casa cuando estos animales, muchos de ellos no son aptos. La gran mayoría para estar dentro de casa los sacan de su zona de hábitat y obviamente entre los transportes, lo que lo tienen, muchos de ellos fallecen. Es decir, tenemos que ser conscientes y respeto hacia toda la vida. Hacia todos los animales. Preguntarte precisamente, ya que ampliaste precisamente esta situación de muchos animales que no debemos tener en casa. Por favor, dilo así con claridad para que lo entendamos. Pueden ser muchos, pero hay uno, me gustaría nada más ahorita dar un ejemplo que es a lo mejor el más clásico. Hay muchas personas que quieren tomar, por ejemplo, los cotorritos, por ejemplo, que hablan. O hay muchos que, sobre todo pero luego hay muchos que están hasta prohibido que lo puedan tener. O hay mucha gente que tiene, por ejemplo, nada más me gustaría a lo mejor este ejemplo que es el más común a lo mejor, o antes nosotros decíamos, mira que el cotorrito que dice esto que es muy bonito, pero muchas veces estos animales, y la gran mayoría hay una regulación específica, que no deben de estar dentro de una casa. Es decir, estos animales sufren mucho para llegar ahí, muchos mueren en el camino con tal de capturarlos porque los capturan de manera ilegal, y no solamente es decir, pues yo con tal de que tenga uno, pues sí, tú tuviste uno, pero en el camino murieron varios para que pudieras tener tú uno. Desafortunadamente, Jorge Ignacio Martínez, muchísimas gracias, ahora sí, por haber estado aquí entre dos.